quede todo grabado para que después no haya posibilidad de equívocos al respecto. El tema de hoy es digno de un conversatorio, porque aquí nadie tiene la verdad revelada y todos estamos sufriendo las consecuencias. ¿Puede un país existir sin Estado? No, ahí tenemos que empezar de foja cero. Yo voy a hacer una introducción nada más porque no me da la garganta, después el experto, gran jurisconsulto, asesor letrado de la municipalidad, dirigente sindical, por las dudas también, va a traducirlo en términos jurídicos, pero lo que a mí me interesa es desde el punto de vista sociológico. Ninguna tribu africana, aunque sea de antropófago, puede subsistir si no tiene una jefatura. Normalmente el jefe, el más fuerte o el que maneja mejor la lanza. Esa es la realidad que demuestra la historia. Ninguna comunidad humana, tampoco una familia, por cierto, dicen los que saben, los antropólogos, que en un comienzo las jefas de familia eran las mujeres, porque el hombre salía a cazar, a lo mejor volvía 3 o 4 meses después. Las mujeres eran las que tenían que hacerse cargo de la cueva y de criar a los hijos. Pero siempre ha habido un jefe. Traducido a las aldeas, ya más numerosas, hace falta un jefe. Entonces se le empieza a llamar gobernante. No puede haber ninguna comunidad humana si no hay un gobernante. Ahora, ¿el gobierno implica al Estado? No, el Estado es otra cosa. El Estado surge recién en plena época del Renacimiento. Antes no existía el Estado. Incluso las monarquías absolutas no constituían un Estado. Eran gobiernos monárquicos, en la mayoría de los casos autoritarios, no existían los parlamentos, pero, buenas noches, doctor. Hey Hitler. No, Hey Duce. Wow. El Estado, en cambio, constituye un complejo de instituciones relacionadas entre sí que se moderan y se controlan mutuamente. Por eso, cuando un gobierno no está encuadrado en un Estado, normalmente es ineficiente, errático, caprichoso y, en muchos casos, es imposible controlar su honestidad, porque no hay quien lo controle. En la Argentina de hoy, para decir algo, no tenemos desde hace casi 20 años defensor del pueblo, y hace una década que no tenemos el Procurador General de la Nación, simplemente porque la Constitución requiere una mayoría agravada. Como no se ponen de acuerdo los bloques, estamos sin jefe, entonces está un suplente. En este momento, en el Estado argentino, hay 1.100 cargos directivos de nivel político o administrativo superior que están ocupados por los mismos que lo ocupaban en el gobierno anterior, 6 meses después. Eso nos está dando la pauta de que nosotros no constituimos un Estado. Y tratando de profundizar un poco y ver por qué, siempre sintéticamente, después si quedan dudas, completamos. Entonces, ¿en qué consiste un Estado? Bueno, un Estado, de acuerdo a la definición del profesor de Maillet, un sociólogo francés que vivió muchos años en la Argentina, es el que cumple 3 funciones básicas: concordia social, previsión y mando, de una sociedad territorialmente delimitada, procurando el bien común de las personas que viven en esa comunidad. Esa es la definición más simple, pero profunda. En la medida en que un Estado no cumpla esas 3 funciones, o ha dejado de existir, o ha transferido sus funciones a otra entidad, o a otro Estado, o a un organismo supranacional, o incluso a una empresa. Hay países que están dominados por empresas. Hoy Ucrania, por ejemplo, es absurdo decir que constituye un Estado, cuando no existe nada. Y cuando el Estado es manejado desde afuera, y no puede subsistir ni una semana si no le están entregando permanentemente. Hasta la Argentina le ha ofrecido, creo que 4 aviones. Según dicen los entendidos en armas,
son aviones que acá no se pueden usar porque no le da respuesta a Inglaterra. Bueno, está todo conectado porque Boris Johnson, siendo el primer ministro inglés, lo forzó a Zelensky a negarse a firmar un acuerdo muy ventajoso a la semana de haber comenzado la guerra. Entonces ya esa guerra lleva 2 años, ha significado un desastre para Ucrania. No existe más Ucrania. Hay 6 millones de personas que se han ido y lo que queda está todo destruido. No hay ninguna empresa que sea ucraniana, todas han sido transferidas a aquellos que han prestado la plata, inglesas, norteamericanas, europeas, etc. Bueno, esa es la realidad, que como dijo alguien es la única verdad. Y efectivamente es así, porque también la frase la había dicho Aristóteles, antes de que la dijera un argentino. En política la realidad es la única verdad, y la realidad es esa. No existe un Estado si no se cumple. ¿En qué consiste en eso? Bueno, la concordia social en una comunidad no se alcanza fácilmente, sino que es producto de la acción del Estado, que tiene que buscar la manera de brindar un mínimo de paz y de seguridad y de justicia para que sea vivible. De lo contrario no se puede vivir civilizadamente. Hasta hace poco tiempo, Colombia no era un Estado, excepto en la capital y 2 o 3 grandes ciudades. El resto estaba manejado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Hoy, Haití, hace 20 años que dejó de ser un Estado. Si subsiste como comunidad es porque están los cascos azules de las Naciones Unidas, que se encargan de enterrar los cadáveres que quedan tirados en la calle. En la práctica, lo que manejan son las maras y otras bandas de delincuentes. Ese es Haití de hoy. Y como eso hay varios países africanos, asiáticos y demás que no llegan a ser un Estado completamente, o se usa modernamente la expresión Estado fallido. ¿Estado fallido por qué? Y porque ya no dispone de la soberanía. La soberanía es la esencia del Estado. Es la posibilidad de tomar decisiones inapelables. Y eso, por muy débil que sea, por muy chiquito, por muy pobre que sea un Estado, si funciona como Estado, lo tiene. Dentro de su territorio es soberano. La soberanía en el plano internacional se traduce con la expresión independencia, que es otra cosa. Muy pocos países son realmente independientes en el mundo moderno, pero por lo menos son soberanos internamente. Es decir, yo puedo disponer qué código penal y qué código civil rige en mi territorio. Después, si sale, bueno, ya es otra cosa. La Argentina, por ejemplo, ha establecido el género X. Eso lo hizo Fernández. Su hijo fue el primero en utilizar el pasaporte con la X, pero ¿qué quiere decir? A Estados Unidos no puede entrar porque no lo reconocen, la X. Entonces, ahí entramos en la diferencia entre soberanía e independencia. Yo adentro hago lo que quiero, pero afuera no. Con ese pasaporte yo no puedo viajar. No sé cómo habrá hecho el que se dedica, es un drop king, como le llaman los que saben. Si quiere ir a algún lado a ganarse unos pesos, unos dólares, tiene que ir con otro pasaporte, porque si lleva eso no lo dejan entrar. Usted no existe. No existe un género X. Bueno, en la Argentina no hace falta abundar mucho. La concordia social se perdió hace mucho tiempo. Comenzó en la década del 60 con la guerrilla, culmina con la muerte del general Aramburu, que es el motivo de la renuncia del general Onganía, y a partir de allí se configura una de las 3 funciones que desapareció. No existe más la concordia social, hasta el día de hoy. La segunda función, ¿cuál es? La prevención, o sea, el planeamiento. Ningún país puede funcionar hoy sin un mínimo de planeamiento, sin saber qué voy a hacer, porque el contexto internacional no lo permite. Si yo quiero negociar, y bueno, pero tengo que saber hacerlo. En este momento hay un serio problema con China, que estamos debiendo no sé cuántos miles de yuanes. Y China, con paciencia oriental, se lo va a dar, pero le va a dar a cambio ¿de qué? De que reactiven las 2 represas que tiene paralizadas, porque el señor presidente argentino dijo que no hay más obra pública. Ah, no hay más obra pública, bueno, anda a pedirle los yuanes, a mí me devolví en dólares los 3 o 4 mil millones de yuanes que me debe. Y si no podés,
Y de paso, acordate de darme también algo, porque me había prometido, que es la hidrovía. Y acordate de terminarme el puerto que me prometiste que me ibas a dar en Ushuaia. Y ahora al final se lo estás construyendo para Estados Unidos. Porque los chinos serán comunistas, serán lo que vos quieras, pero estúpidos no son. Esa es la realidad. No hay posibilidad de gobernar. Después hacemos todos los comentarios así. Sí. Vamos a abrir un espacio para el conversatorio. Es un conversatorio, esto no es una conferencia. Como realidad, cosas que... No, pero por eso, vayan tomando nota, o mentalmente, o en un papelito, para después no olvidarnos y poner en debate todo esto que estamos diciendo, que por supuesto hay parte que es opinable y parte que está demostrado por la realidad y por la historia, pero bueno, para eso son los conversatorios. Y finalmente la tercera función básica es la conducción, que se sintetiza en la palabra soberanía, pero que además tiene que ser una conducción eficaz. Y como nosotros hemos adoptado un sistema federal, también tiene que incluir a la provincia. Entonces yo no puedo decir de un día para otro, yo no les doy lo que les he prometido y lo que está en la ley a la provincia porque no se me ocurre, porque no hay plata. ¿No hay plata? ¿Cómo no hay plata? ¿Cómo que no hay plata? Si usted firmó convenio, le guste o no le guste, a menos que cambie la ley, usted tiene que darle a la provincia lo que le corresponde. Pero más grave todavía, y eso hace alusión a las dos últimas funciones, porque por primera vez en varias décadas la Argentina no tiene presupuesto aprobado. Es gravísimo, porque ya de por sí el presupuesto, en la forma que se estaba utilizando, no deja de ser un dibujo. Dejó hace mucho de ser presupuesto por programa, como nos enseñaron cuando nosotros éramos funcionarios, donde cada peso tiene que corresponder a una acción, a un cronograma, a un responsable y a que se esté determinado de dónde vienen los fondos para obtener esos pesos. Eso ya fue debilitando con el tiempo, pero ahora directamente rige lo que se llama el presupuesto reconducido de 2023, pero como ha habido 280% de inflación, por eso se levantaron las universidades, no es porque estén en contra o porque hagan todo bien, sino porque si ellos tenían y tienen la autarquía otorgada por esta Constitución, a lo mejor exagerada, pero es lo que está vigente, entonces, ¿cómo hago si yo con 280% de inflación, si a mí me van a dar la misma plata que me había prometido en el 2023, no puedo pagar ni los sueldos? Entonces han tenido que hacer concesiones ahora. Han tenido que hacer concesiones con el gobernador de Córdoba para reactivarle 3 obras públicas. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está rigiendo? Y el presupuesto reconducido 2023. No tenemos presupuesto. Y en ningún momento el presidente, que está tan apurado por la ley base, ha intentado que se le apruebe un presupuesto nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene planes. Su único plan es terminar con el déficit, quedar bien, conseguir más plata del Fondo Monetario, que vengan inversiones y después no importa, el mercado dirá. Porque él no cree en el Estado y quiere destruir el Estado. Por eso es que hace interesante esta conversación entre nosotros. Entonces, en definitiva, no puede existir un país moderno si no está regido por un Estado que funcione como tal. En la Argentina existió Estado muchos años, y yo diría de manera ejemplar, envidiado por otros países. Hoy no tenemos eso. Entonces, ese es el desafío presente y futuro, más allá de los cambios de gobierno. En este momento el presidente no es Milei, el presidente se llama Victoria Villarreal, le guste o no le guste. Le guste o no le guste, a mí me gusta. Y como accidentes hay en cualquier momento, si se murió el líder de Irán, ¿por qué no se va a morir un presidente de sudamericano? Puede caerse el avión, o puede haber un infarto. ¿No es así que hay infartos masivos que nadie sabe explicar cómo vienen? Si fue por una pastillita que le dio a la azafata, no sé. Entonces, bueno, y en ese caso no desaparece la Argentina, sigue siendo gobernada. Bueno, no estoy haciendo ningún futurismo ni deseando nada, simplemente digo que son las posibilidades que no podemos ignorar. Pero el Estado no funciona.
hace 54 años. Si nos ponemos a analizar fríamente, estos problemas comienzan en junio de 1970. Analícenlo históricamente y van a descubrir que es así. Desde entonces terminó el planeamiento. Nosotros cuando trabajamos con el doctor Roa teníamos el Sistema Nacional de Planeamiento, que es más importante que un plan completo, porque el plan a veces demora varios años en ser elaborado, pero el sistema de planeamiento hace que todos los funcionarios se vean obligados a concretar lo que deben hacer, por escrito, firmado y sellado. Eso lo tuvimos varios años, hasta 1970 que desapareció. Nunca más hubo planeamiento en Argentina. Y eso es gravísimo. Sí, en algunas provincias, medianamente, en algunos municipios todavía subsiste, pero son expresiones aisladas. El Estado argentino en sí no tiene planeamiento, no tiene concordia social, y si queremos analizar, además de la pobreza y la indigencia, que son cuestiones, si se quiere, transitorias, pero hay cuestiones que son más graves. En la última década, el promedio de condenas por delitos denunciados de orden penal es el 3,2%. 3,2% de los delitos denunciados, asesinatos, robos, violaciones, llegan a una condena. Los demás quedan impunes. Y paralelo a eso, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, hay 46.600 prófugos en la Argentina. Por una cuestión estadística, algunos de los presentes prófugos. Bueno, algunos de los presentes prófugos. Cerrar la puerta nomás. Los prófugos no vinieron, Todavía están... Menos mal que dijo delito y no otra cosa, ¿vio? No sé cuál habrá sido el delito, pues muchos son Menos mal que la delitos categoría menores, de... pero bueno, esa hasta acá es mi contribución y después seguiremos, y ahora le paso la pelota. Agradecido. Muy bien explicitado sintéticamente los roles y funciones del Estado. Yo creo que es importante para hablar del Estado, es decir, por qué surgió y qué necesidades fueron históricamente, desde la más remota antigüedad, la necesidad del hombre de organizarse. Hay quienes sostienen que el hombre primitivo, sedentario, con una naturaleza adversa, con escasos medios económicos, se asienta en grupos humanos. Estos grupos humanos van haciendo la relación de convivencia del hombre con la mujer. De ahí va a surgir también la primera figura, que es la procreación. Para algunos una suerte de primigenia institución familiar, pero no hay nada que lo sostenga. Pero empieza a aparecer el hijo, el asentamiento de los grupos humanos en un lugar determinado, la necesidad de organizarse para la casa, para el cultivo. Entre esas instituciones o esa suerte de grupos humanos se suele distinguir entre la banda, la tribu, la horda, el clan, el gen, el tabú, que son distintas estructuras, pero precisamente la que tiene mayor trascendencia en esta línea, en esta corriente, es la relacionada con el grupo sedentario. Grupos sedentarios formados por agrupaciones más o menos de 20 a 150 personas, a veces un poco más, un poco menos. Ese sería principalmente la fuente u origen del agrupamiento de las personas en la época primitiva. Pero uno dice, esas agrupaciones se van a tener que organizar. Se van a tener que organizar para la casa, para el cultivo, van a atribuir funciones, relaciones entre ellos, aunque sean de forma primitiva, pero la van a ir estableciendo. De ahí el hombre sigue evolucionando en la relación que le podemos llamar primitiva familia, o sea, poligamia, monogamia, como sea, pero se va integrando. Y no es casual que Platón nos advirtiera ya en tiempo más adelante, ¿no es cierto?, que el Estado, dice, en su concepción es una estructura preexistente al Estado, preexistente al hombre, porque el hombre no es autosuficiente por sí solo. El hombre se transforma en la medida en que entra en relaciones sociales con los demás. Su famosa frase, antropoón, somos politikon, nos está diciendo la necesidad de la interacción del hombre. En ese sentido va asociándose, ¿no es cierto? De la tribu va a ir evolucionando
lógicamente, pero va a ir evolucionando en un sentido organizacional de subsistencia por una naturaleza adversa y una necesidad de proveer a sus medios y de proveer a su progreso y a su desarrollo. Vamos a encontrarnos que la preocupación mayoritaria surge en los conceptos políticos, es decir, ¿por qué el Estado? ¿Por qué el Estado? Bueno, el Estado va a surgir precisamente como consecuencia de esa evolución la necesidad de organizarse, de tener una estructura. Hay quienes atribuyen a Maquiavelo la palabra originaria como la palabra del Estado en su obra El Príncipe, donde dice que una persona, una soberanía que somete a una persona a un poder, o es la república o es el príncipe. Ahora, ¿cómo se llega a esa función? ¿Por herencia, por la fuerza o por voluntad? Indudablemente esas son figuras que van a empezar a tener relevancia mucho tiempo después en la Edad Media, pero anteriormente las organizaciones sociales fundamentales que aparecen para un estudio más o menos preciso, porque no hay tanta exactitud, sería hablar ya del caso de Grecia, de Egipto, de Roma. ¿No es cierto? O sea, son las primeras organizaciones donde la ciudad adquiere un paralelismo con lo que después uno podría decir, vamos a llegar al Estado. En el caso de Egipto, tenemos que el Alto y el Bajo Egipto primero estaban divididos, después se unen, pero arman una organización política deísta, o sea, originario, todo el poder del Dios y personificado en una sola persona, que es el faraón. Detrás del faraón, lógicamente, arman toda una estructura política con el visir, con los escribas, con los sacerdotes, con los gobernados. Pero es el faraón, el personalismo, es que la autoridad soberana que impone el poder y las reglas de juego. Vaya antecedente, porque eso, aunque parezca mentira, después lo vamos a ir viendo en parte ya en la monarquía. O sea, es un antecedente que nos sirve precisamente para ver por qué el hombre a veces vuelve a repetir situaciones porque no pudo superar las condiciones económicas del momento. En tanto, en Roma primero comienza siendo un imperio, el primer emperador es la disputa famosa entre Rómulo y Remo, ¿no es cierto? Después con una monarquía absoluta, divina, también, y con clases sociales divididas entre nobles, patricios, plebeyos, esclavos, eunucos, pero todo el poder, toda la autoridad normalmente primero es hereditaria, después se transforma en elegida por el Senado, y hasta que entra en crisis económica por producciones, por problemas productivos, surge la República tampoco logra solucionar los problemas de división de etnias que tenía Roma, porque el antecedente de Roma era la República Etrusca. Y de eso hay muy poco escrito realmente. De ahí en más, ¿no es cierto?, va a venir lo que se va a llamar, ¿no es cierto?, el Gran Imperio Romano, que expone ordenamiento jurídico, político, institucional, estableciendo las clases sociales dominantes y cómo se elige el primer ministro, el que va a gobernar el país. Y en caso de que no, lo destituye el Senado y coloca a otra persona. Pero ahí sí ya tenemos la organización de la ciudad, la semejanza que hay con la ciudad polis de Atenas, porque Atenas era un conglomerado de repúblicas distintas, independientes, autónomas, con gobiernos propios, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. Cada uno tenía su gobierno militar y tenía su poder económico. Y el ciudadano que votaba en Grecia, fundamentalmente, era el ciudadano libre, el varón. Estaban excluidas las mujeres, los esclavos y los eunucos. En Roma también va a pasar algo parecido. El Senado está formado precisamente por la gente de alto poder económico, pero sí van a legar a la humanidad toda una estructura jurídico-política que va a ser el famoso conocido derecho romano. En ese sentido fue pionera en la organización política. Y la organización política de Roma, todo el conocimiento, ¿no es cierto?, Cicerón lo redescubre de la conquista que se hace de Roma, ¿no es cierto?, en Grecia. De ahí toman todos los resabios de la cultura social de las asambleas populares, que el voto directo de la democracia es el gran aporte que hace Grecia. Porque el funcionario, el representante de Grecia era elegido por la asamblea, y la asamblea votaban los ciudadanos libres. Entonces ellos elegían. Entonces ahí aparecen las primeras manifestaciones realmente de la democracia, que es uno de los grandes logros. El Imperio Romano
le va a suceder en la época del Imperio Carolingio el problema de la escasez de recursos económicos, un poco de pestes, guerras, malas administraciones y la invasión de los bárbaros. Con la invasión de los bárbaros va a suceder un fenómeno político de disociación en el cual va a desaparecer el Imperio Romano y se van a armar pequeños estados feudales, en donde una persona con el rey hace un acuerdo para el cual le dé la tierra, él se encarga de la explotación, de la formación de ejércitos, del cobro de los tributos, del poder. El rey, en realidad, en la época feudal es un títere, no existe, ¿no es cierto? El feudalismo entra en un proceso de crisis en el cual supuestamente el vasallo que estaba sometido a los intereses, al poder económico del noble, que era el que manejaba los ejércitos, el que recaudaba los impuestos, se va viendo cada vez más resentido en sus derechos y en sus libertades. Y van a empezar a aparecer figuras extrañas que es la burguesía, que es el comercio. Empieza a aparecer una figura en el campo económico que es la del comercio por la búsqueda de productos hacia Oriente. También eso va a ir debilitándolo al feudalismo como consecuencia de la guerra intestina entre los nobles, las grandes pestes. Entonces todo eso lo va debilitando. Entonces va a surgir ¿qué? Va a surgir el Estado absoluto. Va a surgir la monarquía absoluta, recupera el poder, se adueña y la expresión máxima es con Luis XIV, el Estado soy yo. ¿Qué significaba el Estado soy yo? El Estado soy yo significaba pura y exclusivamente que era el poder político, el poder económico, el poder militar, poder juzgar, poder reprimir todas las libertades a gusto y piacere. Si uno toma la precaución de leer cómo se hacía un decreto, va a ver que al final decía yo el rey. Y a cumplir. Pero todo eso también va a tener otro proceso negativo. La quita de libertad, la quita de derechos, el sometimiento, el vasallaje, el derecho de pernada. Todas estas situaciones van generando que en la sociedad se empiece a fomentar un rechazo. El rechazo de la sociedad es indudablemente porque el hombre es un ser que nace libre. La libertad es esencial para el hombre, pero no una libertad que sea libertinaje, porque necesita también una libertad regulada. Porque si no, el derecho de uno se va a sobreponer sobre el derecho del otro y es necesario armonizar el derecho de esa persona con el derecho de otro. Ahí viene el punto final. Pero acá es importante ver que esa guerra entre los imperios, entre las grandes monarquías, va a tener fin en la Guerra de los 100 años. Como consecuencia de la Guerra de los 100 años empieza a nacer el concepto que no había surgido hasta este momento, que era el concepto de nación. Hubo dos corrientes, una corriente alemana y una corriente francesa. La corriente alemana sostenía que la nación era el conjunto de personas que tenían una misma cultura, una misma lengua, una misma idiosincrasia. En cambio, la corriente francesa, para la corriente francesa, la nación era el conglomerado de personas, una universalidad, con distinción de etnia, con distinción de raza, no era necesariamente que sean todos unívocamente católicos, protestantes. No, fue más amplia y es la que imperó mayoritariamente. La nación, como consecuencia de eso, de la crisis de la monarquía, tiene que necesidad de darse una organización. Entonces va a surgir la famosa figura del contrato social a partir de Rousseau, continuado por Montesquieu, Locke, en el cual van a establecer la base de la necesidad de un orden jurídico, político, institucional. Es decir, el hombre nace libre, en la sociedad se puede volver bueno o malo, pero yo tengo que organizarme, tengo que regularizar, tengo que tener una persona, algo que me ordene, que me diga qué es lo que vamos a producir, quién va a administrar, quién va a manejar los recursos, quién va a manejar la economía, quién va a manejar el ejército, quién va a defenderlo. Consecuentemente, primero aparece una figura de Leviatán, ¿no es cierto?, como un monstruo. Ahora, ¿quién va a controlar ese mal funcionamiento del hombre? Y ahí aparece la República. Y ahí aparece el Estado moderno con la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué? Porque al hombre hay que controlarlo. El hombre se aniquila, se posesiona demasiado del poder y tenemos una tiranía, tenemos una dictadura. Entonces, con los tres poderes, ¿qué hacemos? Con la legislatura
vamos a legislar y vamos a controlar el Poder Ejecutivo. Con el Judicial también vamos a controlar. Entonces esos son los dos poderes resortes que tienen que funcionar autónomamente, sin influencia, sin presión del poder político y sin presión del poder económico. Nosotros vivimos azorados acá. Yo tengo un planteamiento ya en relación a un gran opinólogo político como Mariano Grondona. Yo creo que desacertadamente, en un momento, Mariano Grondona comete, en mi opinión, un error al cuestionar a la justicia en general. Vos podés cuestionar el funcionamiento de un funcionario, pero no la justicia como institución. Porque yo puedo condenar el funcionamiento de un militar, pero no voy a cuestionar la necesidad y el funcionamiento de la institución. Puedo decir, es un mal médico, pero no voy a decir, los médicos son toda una porquería. Y sin querer, eso va a servir, aunque parezca mentira, de una pequeña endija que se abre para los sectores de izquierda. Porque uno de los fundamentos, que ya lo vamos a ver más adelante, contrario a la figura del Estado, lo vamos a encontrar tanto en el comunismo vía Engel y lo vamos a encontrar en el anarquismo vía Proudhon, Bakunin y compañía. Es aquí que ahí empieza un germen de un ataque a uno de los poderes. Lamentablemente nosotros vemos a diario cómo ha ido funcionando el detrimento de la figura del Estado. ¿Y cómo ha ido funcionando? Primero, la crítica a la seguridad, la crítica a los servicios de salud, la crítica a la salud, la inoperancia, el uso de bombas nucleares, la restricción de libertades. Entonces, ¿qué hemos ido generando a través de los medios? Un ataque implícito e indirecto con la estructura del Estado, que como bien señalaba el doctor Meneghini, fundamentalmente fue la estructura que vino a poner orden, armonía, progreso y desarrollo para el bien común. Entonces ese cuestionamiento, ese ataque, es lo que ha ido haciendo empalidecer la figura del Estado permanentemente. La falta de probidad de la casta y la política. La palabra casta no es originaria de Millet. La palabra casta proviene de Bakunin, proviene ya de los anarquistas, proviene de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos el Estado no debía existir, no debía existir la familia. Fíjense, ellos surgen como consecuencia de defensa del capitalismo industrial, en defensa del obrero. Y si uno ve hoy en día la figura narco-libertaria, ¿con qué se encuentra? Nos encontramos con que, cuando vemos la ley base, la defensa está en el supercapitalismo, en contra del trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque se utilizó la filosofía política del anarquismo con la economía de mercado. Entonces la economía de mercado en el liberalismo se transforma y logra con la filosofía de los anarquistas decir, esta es la fórmula de la felicidad, pero la felicidad de un grupo determinado, de lo que ellos originariamente, filosóficamente habían sostenido. Porque hay otra cosa que no se ha divulgado o no se dice. Para los anarquistas, Dios es anárquico. Jesucristo es anárquico. Y citan ejemplos. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Dios te hace libre, te da libre albedrío. Samuel, cuando va, pide a la organización del Estado de Israel, le conceden que arme el Estado de Israel, pero ¿qué les dice? No se olviden que van a quedar sometidos a algo que no es la libertad. Cristo era libre. Cuando Cristo está en la cruz y le piden que lance llamarada de fuego Santiago y San Juan para destruir a todos los demás, Cristo se niega. ¿Por qué se niega? Porque es la libertad, dice. O sea, también tienen un fundamento religioso engañoso para el resto de la sociedad. Sí, porque es una interpretación autónoma y lógicamente planteada ¿para qué? Para armar organizaciones que no eran organizaciones, en donde era del zorro en el gallinero, lamentablemente. Yo defiendo al trabajador, pero en realidad me voy transformando y en lugar de la defensa de los intereses de los trabajadores, me transformo en defensa de los grandes capitales. Y tengo fundamento religioso, tengo fundamento económico. Pero volvamos para atrás. En ese entonces, de las organizaciones del Estado, ¿no es cierto?, con la revolución industrial, empiezan a aparecer precisamente las grandes figuras políticas de destrucción del Estado. Porque ahí viene la pregunta, ¿por qué puede desaparecer el Estado?
No, y no va a desaparecer el Estado, porque es una organización innata, como decía Platón, es superior al hombre, porque el hombre es un animal social por excelencia, tiene que convivir, tiene que organizarse. Consecuentemente, estos grupos se sientan en Inglaterra. Las competencias se va a dar entre los anarquistas y los comunistas. Marx, Engels por un lado, Proudhon, Bakunin por otro. ¿En qué termina? Termina precisamente en que el comunismo lo supera, porque el comunismo arma el Estado proletario, que es lo que no quería el anarquismo. El comunismo logra una estructura estatal. Si bien Engels era contrario a Marx en ese sentido, Engels sostenía que el Estado no debía existir, y el que lo implanta es Ilyin, lo llaman Lenin. Implanta el Estado del proletariado. Eso le causa la caída a los señores anarquistas. Ahora bien, ese segmento anarquista ha penetrado en América del Sur y ha penetrado en Perú, ha penetrado en México, en Chile y en Argentina. Normalmente dicen que el anarquismo vino con las grandes inmigraciones del año 1890. Pero hay antecedentes que están demostrando en la historia argentina que ya la cofradía de los zapateros era anarquista, la de los panaderos también. ¿Cómo se llaman las facturas? ¿Cómo se llaman las facturas? ¿Qué más? Sacramento. ¿Qué más? Bola del fraile. Te van demostrando, ¿no es cierto? Ya la existencia, ¿no es cierto? Y acá el anarquismo tiene un representante como Maratesta.